¿Una etiqueta médica te define o te encierra? Hoy analizaremos cómo un diagnóstico de salud mental puede convertirse en una identidad sin que te des cuenta. Pero entonces, ¿qué es un diagnóstico de salud mental? ¿Qué es un trastorno mental? Para ayudarnos a entender esto, quiero que te imagines que te encuentras en el centro comercial haciendo compras y estás a punto de comprar aquellos zapatos que tanto te llaman la atención. Pues, ¿qué tiene que ver un trastorno mental con esto? Pues para que te puedas llevar esos zapatos y que te queden bien, estos deben venir con una etiqueta donde tú podrás entender si realmente son de tu talla o no. Y esa etiqueta no solo es la talla, sino que también nos indican los cuidados, las características de los materiales. Esto sin dejar de lado el precio, naturalmente. Entonces, un trastorno mental, un diagnóstico en salud mental, es una etiqueta que fácilmente encasilla nuestro comportamiento dentro de un baúl. Y no solamente es el comportamiento, es la actitud, la reactividad emocional, los cuales entendemos los psicólogos como síntomas frente a eventos adversos, frente a las experiencias por las cuales pasas. ¿De dónde surge la necesidad de estas etiquetas generalizadas? ¿Realmente tiene sentido el contar con un sistema de categoría? Y lo querramos admitir o no, nuestra sociedad aún se piensa la salud mental desde un modelo medicalizado, es decir, sintomatológico. Y no tiene que ser necesariamente así. Pero no deja de ser importante el comprender en el contexto desde el cual surgieron esas necesidades de categorizar. Para ello te comparto un poco de mi experiencia. César, es decir yo, que un día fui ese estudiante de psicopatología que inició en la carrera de psicología y que al estudiar ese temido DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición. Este fue creado en 1952 por la APA, es decir, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. A la fecha ya cuenta con 5 actualizaciones y nos encontramos en la versión TR. Antes de este sistema solo existió un precursor, el cual fue Statistical Manual for the Use of the Institution for the Insane, el manual estadístico para el uso de instituciones para enfermos mentales, en 1918, el cual, como el mismo DSM-5-TR, fueron necesarios en su tiempo, que antes de ese manual, en 1918, cada médico o profesional de la salud acomodaba su tratamiento y diagnóstico según dictaba su experiencia. Y así como aprendiste de dónde surgió la necesidad de tener esa herramienta, porque sí es necesario, pero al final no es más que eso, una herramienta que no tiene que definir el ser humano que tú eres. Ahora hablemos de las probabilidades de adquirirlo. En el transcurso de la vida, lo esperable, según los informes de la ya mencionada OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo vive con un trastorno de salud mental. Esto equivale aproximadamente a que 1 de cada 7 personas a nivel global está sintiendo ansiedad en este momento. Es decir, que es altamente probable que alguno de nosotros llegue a pasar por un trastorno mental en la historia de nuestra vida.
Pero el trastorno mental no se contagia como una gripa. La esquizofrenia no se transmite como un virus. Pero eso no significa que si te rodeas de contextos negativos, es decir, invalidantes o maltratadores, que a la vez te distancian de aprender a reconocer tu valor como ser humano, no significa que no vayas a despertar los comportamientos y acciones que alimentan dichos trastornos mentales. Es esperable que estés haciendo una pregunta: ¿un trastorno mental es permanente? Y la respuesta es: lamento decirte, esto depende, primero, de que estés en un tratamiento. Y segundo, esto depende del trastorno que tengas o de si estás en un tratamiento y estás haciendo activamente algo para mejorar tu vida. ¿Y qué pasa si te rompes un hueso? Pues simplemente vas al médico. Pero ¿qué pasa cuando nos duelen los dientes? Vamos al odontólogo. Pero si nuestras emociones, pensamientos y recuerdos nos hacen imposible la vida, ¿hay qué? Pues desde ese punto es donde nos debemos dar una segunda oportunidad, que sin duda le daríamos a un hermano, a un amigo o a esa persona que queremos. Por supuesto, a la persona que amamos. Por ello, la psicoterapia sigue siendo la mejor opción para tener la mejor relación con el ser humano que soy y con las condiciones adversas que me han direccionado hacia esa faceta problemática. En todos los trastornos mentales se presenta una mejoría significativa con la psicoterapia. La mayoría llegan a una reducción de adversidades por las que llega a pasar una persona y a superar el trastorno mental. Unos requieren medicamentos de manera temporal y otros no. Ahí está la mejor alternativa para cambiar tu relación, la relación que tenemos con nosotros mismos. Hoy en día los trastornos mentales siguen y seguirán existiendo, pero como nos encaminamos a entenderlos, cambia profundamente nuestro entendimiento de estos, o el peso o el grillete que pueden significar para muchos, ya que para algunas personas es una experiencia reveladora o sanadora saber qué diagnóstico poseen, pero para otros se vuelve una condena lenta y silenciosa. Desde mi experiencia me encuentro a diario con los dos extremos. Algunas personas a las cuales acompañado les puede generar una sensación de sentido y claridad frente a su vida, pero también están los casos no positivos, cuando un diagnóstico se convierte en una carga, en una condena. Pero las cosas no tienen que ser así, ya que para poderlo comprender podemos asumir que el trastorno mental no es más que un lenguaje, es decir, un algo que funciona entre profesionales, una etiqueta de profesionales para profesionales, que a nosotros nos ayuda a comprender el funcionamiento de esa persona. Cuando aceptamos esto, empezamos a dar un paso que nos ayuda a reducir el estigma social de la salud mental. Y este no es el único enemigo, porque también existe el autoestigma, el cual se configura en forma de esas voces aterradoras, esos comentarios despectivos e hirientes que te diriges a ti mismo en forma de autocrítica, culpa, tristeza, impotencia y por supuesto, ira. ¿Por qué no? Ira. Es posible salir de esa espiral de violencia hacia ti mismo, pero esto requiere más que motivación. Requiere aceptación de cómo esa disposición de no luchar
contra los contenidos mentales que produce tu mente y una acción comprometida hacia tus valores, hacia lo que es valioso dentro de tu vida, ya que en especial hay que entender que yo no me resumo a un trastorno mental, no me resumo a un diagnóstico. Bueno, pues te compartiré un chisme. Y es que en este momento se inició un nuevo modelo, una, entre comillas, de revolución, que está generando la salud mental para abandonar las deficiencias y limitaciones construidas desde ese modelo, el DSM, que si bien no es perfecto, ha sido una herramienta y con el uso que se le haya dado desde la ética, ha ayudado a mejorar calidades de vida. Pero francamente somos mucho más que todo eso. Pero para poder empezar nuestro camino de crecimiento y de compromiso con nuestro propio bienestar, es indispensable emprender porque empecemos a aceptar que tenemos problemas. Yo mismo estoy lleno de ellos y no te quisiera aburrir con mis problemas. Y algunos realmente se albergaron por años. En mis emociones crearon cambuches, crearon lugares y trincheras de resistencia. Se mimetizaron con mis pensamientos y fortalecieron mis sesgos, que me alejaban de mi propio bienestar. Entonces, si tenemos esa gallardía, esa valentía de aceptar poco a poco e incluso abrazar nuestra imperfección y sentirnos como seres humanos no terminados, como seres en construcción y en especial seres perfectamente imperfectos, pues entonces nos estamos empezando a aceptar y ahí francamente es donde pueden surgir los cambios más relevantes para tu vida. Bueno, desde acá te envío un abrazo con aceptación, con rebeldía por supuesto, para que desarrollemos esa actitud que nos invite al cambio, porque el cambio es posible y no lo olvides, mientras que hay vida, hay esperanza. Desde aquí, un fuerte abrazo. Hasta luego.